Seguidores de YouTube, bienvenidos a Gate Oblido, su canal nuevamente. Amigos de YouTube, por supuesto que voy a hablar de la clausura de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que se realiza en Nueva York. Y es que hoy, 1 de octubre, le correspondió el turno al último de los diferentes gobernantes y representantes de los diferentes países que conforman este organismo, y estoy hablando del señor Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, quien a través de este organismo nuevamente le pidió a la comunidad internacional, así como a los diferentes gobernantes de Europa y el de Estados Unidos, más presión y más sanciones económicas en contra de Irán. Todo por su programa nuclear. Hágame usted el carajo favor. Pero no fue solamente, no estuvo conforme con decir o exigir más sanciones, así también como más presión, sino que también fue más allá y le pidió al gobierno de Irán detener su programa nuclear por completo. Su programa nuclear por completo, sin importar de qué índole sea, ¿ok? Que lo detenga por completo. ¿Ok? Esa fue otra exigencia del señor Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel. Pero no solamente fue las exigencias a la comunidad internacional, al mismo gobierno de Irán, sino que también, para presionar al gobierno de los Estados Unidos, aseguró que en caso de que Irán no detenga su programa nuclear y Israel tenga que lanzar un ataque militar en contra de las diferentes instalaciones, ya sean nucleares, que posee Irán, este podría irse solo en caso de que Estados Unidos no lo apoye. Hágame usted el favor. Pero no solamente fue eso, sino que también se fue más lejos todavía. En su locura, en estas estupideces que estuvo diciendo ante este organismo, fue más allá y todavía dijo que en los próximos 3 o 4 años, debido al programa militar iraní que va en avance, y estos misiles o estos ICBMs, podría en los próximos 3 o 4 años tener la capacidad de lanzar misiles con cabezas nucleares a las diferentes ciudades de los Estados Unidos, como Nueva York, Chicago y diferentes regiones. ¿Ok? Todo en base a su programa nuclear. O sea que, digamos, Irán tiene que detener su programa militar, o sea, estos misiles que cada vez son más avanzados, tiene que detenerlo todo para que el señor Bibi Netanyahu esté conforme, esté tranquilo. Porque si seguimos avanzando, este va a empezar a llorar y va a decir que estamos haciendo algo ilegal. Mientras que Israel, por supuesto, que es uno de los países que no ha permitido a ninguna de las diferentes instituciones internacionales que conforman este organismo o la Organización de las Naciones Unidas, no les permite el acceso a su territorio, ni aún a la de los derechos humanos, si viene a este organismo a exigirle al mismo organismo que ponga castigos y sanciones a diferentes gobiernos que sí forman parte de este organismo y que han firmado las diferentes actas. Hágame usted el carajo favor. O sea, que Irán sí forma parte de aquellos países que firmaron el acta al tratado a no a la proliferación de armas nucleares, entre las cuales hay muchos países, y Irán firmó esa acta y sigue apegado a esa acta, ya que la misma Agencia Internacional para la Energía Atómica ha asegurado que Irán no ha movido su programa nuclear con fines militares, o sea que sigue estando dentro de los diferentes estándares internacionales, o sea que no está quebrantando ninguna ley internacional y sin embargo el primer ministro de Israel exige que su programa nuclear se detenga por completo, mientras que Israel, que quienes muchos aseguran, los diferentes analistas políticos, así como mismos representantes del gobierno de los Estados Unidos, aseguran que Israel posee un aproximado de entre 200 y 400, ¿ok?, cabezas nucleares. Este no ha permitido ningún tipo de inspección de ninguno de los organismos internacionales, ¿ok? O sea, en primer lugar, Israel no permite el acceso absolutamente a nadie a ninguna de sus instalaciones, pero sí exige a los diferentes gobiernos que sí forman parte y que sí están apegados a las leyes internacionales que se les castigue. Hágame usted el favor. O sea que Israel sigue actuando de la manera más hipócrita, ridícula y absurda que pueda existir en cualquier gobierno. Mientras que él sigue quebrantando las leyes internacionales diariamente, sigue con sus asentamientos ilegales en Palestina, en Al-Quds, en the West Bank, sigue. Sus aviones militares siguen penetrando los diferentes espacios aéreos de los palestinos, de Jordania, de Siria. Sigue quebrantando todas las leyes internacionales diariamente y sin embargo, para él no hay sanciones económicas, para él no hay exigencias,
y todo el mundo parece estar contento, ¿ok? O sea, ¿de qué carajos estamos hablando? ¿De qué tipo de organismo estamos hablando? ¿Por qué el mismo Hassan Rouhani, digamos, el primer ministro o el presidente de Irán, ni siquiera habló mucho en contra de Israel? Solamente le pidió que se apegara, al igual que Irán, a las diferentes normas y leyes internacionales. No le pidió absolutamente nada más, ni siquiera lanzó algún tipo de amenaza. Mientras que viene el señor Bibi Netanyahu y este sí expone al mundo como si Irán fuera realmente un demonio disfrazado de oveja, cuando es todo lo contrario. Es aquí el señor Bibi Netanyahu quien en ropas de oveja se oculta, no solamente un lobo, un demonio realmente, porque a través de todas estas estupideces que estuvo diciendo expone quién realmente es. Y es el único realmente que está fuera de todas las normas internacionales y que sigue exigiendo castigos para quienes realmente sí están basados en las normas y leyes internacionales. Hágame usted el carajo favor. Pero bueno, esa es parte de estas estupideces que dice este señor. Y por supuesto que si quiere lanzarse a una guerra por sí solo en contra de Irán, bueno, que se asuman las consecuencias. Pero el gobierno de los Estados Unidos desde este momento debe decir, ¿sabes qué? ¿Quieres hacerlo solo? Hazlo. Pero no tener por qué los soldados de Estados Unidos ir a pagar por guerras que el señor Bibi Netanyahu quiere. Si quiere hacerlo solo, que lo haga, pero que se atenga a las consecuencias. Pero no olvidemos que a principios de este año, así AIPAC, o esta relación Estados Unidos-Israelí, este núcleo de diferentes, tanto políticos, así también, por supuesto, como de grandes empresarios que forman parte de esta AIPAC, por supuesto que sometieron ante los legisladores de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, la ley 65, quien obliga, o esta ley que obliga al gobierno de los Estados Unidos que en caso de que Irán, disculpen ustedes, en caso de que Israel vaya a una guerra en contra de Irán o en contra de cualquier otra nación, Estados Unidos está obligado por ley a defender a Israel. O sea, que ha creado toda una serie de leyes, o puchado al gobierno de los Estados Unidos de crear una serie de leyes que de cierta manera sometan y obliguen al gobierno de Estados Unidos a defender a Israel a costa de lo que sea, aún a costa de su misma existencia. Pero bueno, eso es parte del juego de Israel, como siempre. Mientras que él siga quebrantando las leyes, siga sometiendo a los palestinos, eso aún la Organización de los Derechos Humanos ahí se ha olvidado. La Organización de los Derechos Humanos va y critica al gobierno de Rusia, va y critica al gobierno de China, va y critica al gobierno de Fidel Castro, va y critica al gobierno de Nicolás Maduro, pero no, a Israel no hay que criticarlo. Ahí, estas mismas organizaciones parece que ahí no tienen impacto, o tienen, por lo menos, no que hablar de Israel, como si Israel fuera quien poseera realmente el poder para decirle al mundo lo que tiene que hacer, de qué manera debe de someterse, sin importar que él esté quebrantando todo tipo de leyes. Háganme usted el carajo favor, eso es ridículo y eso es absurdo. Alguien tiene que decirlo, y si ese alguien tengo que ser yo lo voy a hacer. No me importa si me dicen, como les he dicho anteriormente, antisemita o antijudío, pero créanme, la gente está empezando a despertar. Y ustedes han visto a través de diferentes noticias y videos que, así como en Hungría, en el mismo Grecia, en el mismo Alemania, están surgiendo estos grupos neonazis de los años 40 y a los cuales ahora el mismo comisionado de la Comunidad Europea, Manuel Barroso, aseguró que se trata de nuevamente el anti-israelismo, el antijudeísmo o los antijudíos, como siempre, y ahora están buscando, debido a que la gente está despertando y dándose cuenta del problema que realmente representa Israel y que realmente saben ahora de qué manera tienen influencia sobre todos y cada uno de los diferentes gobiernos en Europa y que debido a eso vienen los colapsos económicos, viene esta corrupción en los medios de comunicación. Ahora que la gente está despertando, tienen que nombrarle que somos antijudíos, que somos antiisraelíes y ahora a través de eso quieren escudar y defender nuevamente Israel. Pero qué bueno que la gente está despertando. No estoy de acuerdo con la violencia, estoy diciendo que por lo menos la gente está despertando y está dándose cuenta realmente de quién es el problema. Y el problema,
como sigo diciéndolo y vuelvo a decirlo, el problema del mundo sigue siendo Israel. No es Rusia, no es China, no es Norcorea, no es Nicolás Maduro en Venezuela, no es ningún gobernante de ningún país que no sea Israel. Y yo estoy hablando del señor Bibi Netanyahu, quien sigue manipulando la información, quien sigue manipulando al mundo y quien sigue saliéndose con la suya, pero que debido a que el mundo está despertando, ahora tienen que crear nuevas y nuevas formas de tratar de defender a Israel, así llamándonos de una o de otra manera. Pero eso no se va a detener, porque el mundo está despertando. Gracias, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.